Sergio, podríamos empezar con un poquito de historia, preguntándonos cuándo se empezó a pensar en que se podían donar gametas, y en realidad lo de los óvulos es posterior, ¿no? Se empezó hace muchos años, en 1800 y pico, con el descubrimiento de que los espermatozoides se podían congelar, y eso es espermatozoides a nivel nieve, es decir, cadáver a nivel nieve. Se veía que después los espermatozoides permanecían aún vivos. El avance fue muy grande cuando se supo que los crioprotectores, o sea, sustancias que protegían a la célula cuando se la enfriaba a temperaturas tan bajas, no se cristalizaba, permitió que el espermatozoide, célula que es mucho más pequeña, entonces la relación entre la superficie y el contenido era mejor para que se difundieran el frío y no se cristalizara, hizo que el espermatozoide, mucho antes que el óvulo, que es una célula mucho más grande y que por su citoesqueleto más complicada para no afectarse, fuera una realidad. Tanto es así que después se siguió la parte ganadera y después se aplicó en el humano, y en el humano se empezó a aplicar menos por el descubrimiento del famoso ICSI, que es la inyección de un solo espermatozoide entre los óvulos, en lo cual muchos hombres que antes que tenían que recurrir a semen donado o a semen congelado después en las técnicas del semen donado, hizo de que se beneficiaran con esto y disminuyó mucho. Entonces después empezó el tema de cómo congelar óvulos, y entonces el óvulo, que es su citoesqueleto mucho más sensible, hizo de que se probara de distintas maneras, hasta probar el congelamiento de óvulos inmaduros, conteniendo todavía los 46 cromosomas en su núcleo, que es cuando la madura este óvulo elimina esos 23 cromosomas para quedarse junto con el espermatozoide maduro, siendo las dos únicas células del cuerpo que tienen la mitad, para que cuando se mezclen en la fertilización conformen una nueva célula con la mezcla de lo que aporta el padre y la madre. Entonces eso no dio buenos resultados y todo fue perfeccionándose hasta que se cambiaron constituyentes del medio de cultivo. Nosotros hicimos nuestro aporte por medio del descubrimiento del doctor Quintans, jefe del laboratorio nuestro, de reemplazar el sodio por la colina, y después, bueno, vino el tema de la vitrificación, que es el congelamiento rápido versus el congelamiento lento, que también mejoró los resultados. El secreto del congelamiento es hacerlo como corresponde y tener un buen óvulo, porque si vos tenés un mal óvulo no hay técnica buena que lo vaya a recuperar, y si vos tenés un buen óvulo y no lo haces técnicamente como corresponde, lo podés afectar y el día de mañana cuando lo descongeles no lo vas a tener. Entonces estamos en una situación actual en la cual la demora en la búsqueda hace que la donación de óvulos sea una realidad cuando la función natural se pierde, sí, sabiendo que disminuye, importante disminución luego de los 35, mucho más después de los 38. Y estamos viendo parejas hoy en día que tienen su primer hijo con tratamiento o sin tratamiento, por ejemplo a los 35, y cuando van a buscar su segundo hijo ya se le pasó el tiempo a su ovario y tienen su segundo hijo con óvulos donados, cosa que antes no pasaba. Así como también vemos parejas o mujeres que buscan su segundo hijo también de nuevo por medio de la donación de óvulos, buscando inclusive a ver si se puede ubicar a la donante de su primera oportunidad como para que su segundo hijo tenga la misma genética del óvulo del primer hijo. Qué impresionante eso, ¿no? Que sea todo lo hermano que pueda ser. O sea, y hasta ahora nos ha pasado que casi siempre la misma donante, aunque hayan pasado 2 o 3 años, se ofreció a donar nuevamente para esa situación. Cosa que por ahí son los casos en los cuales pasan los 32 años, que es la edad que uno trata de que no sea, porque ahí las posibilidades de que los óvulos sean buenos disminuyen, pero frente a ese deseo es como si una mujer de 35 años buscaría su embarazo con sus óvulos propios. Si lo buscara a los 35 con su óvulo propio, probablemente ya tendría algún problema, porque estamos hablando a veces de bajas respondedoras o personas nunca va a con un ser lo problema mismo previo. que un óvulo donado, pero bueno, es el óvulo de ella. Entonces la ovodonación se recurre a mujeres de menos de 32 años en general, sin problema de fertilidad o con fertilidad demostrada, es decir, que hayan tenido algún hijo. Eso nos ha pasado que a medida que fue pasando el tiempo, el nivel de las donantes fuera mejorando. Es decir, al día de hoy tenemos hasta estudiantes universitarias que donan óvulos, cosa que antes era menos frecuente, no había la difusión que había ahora. Entonces, antes era más frecuente tener la
la facilidad de que tuvieran hijos para tener su fertilidad demostrada. Pero el día de hoy, cuanto mejora el nivel, más se cuida la mujer para no embarazarte si no lo desea. Entonces la mujer joven que va dilatando también la búsqueda del embarazo, le pasa lo mismo a la potencial donante, que como no quiere tener hijos, muchas de ellas en forma temprana, se cuidan y entonces al día de hoy no es condición sine qua non que haya tenido hijos, porque las mujeres de menos de 30 años cada vez con menor frecuencia buscan embarazo. Sergio, vos que conocés de esto desde hace mucho tiempo, ¿es diferente para un hombre aceptar que haya semen donado en esa concepción que para una mujer aceptar que el óvulo sea donado? ¿Es diferente realmente? Es lo mismo, pero es diferente. Y ahí es lo que uno siempre dice, si el problema lo tiene el hombre y se recurre a semen de banco, si el hombre lo acepta, la mujer termina acompañando. Si es al revés, es más difícil que se concrete. Si la mujer tiene un problema de óvulos, si la mujer acepta la ovodonación, el hombre va a terminar acompañando. Y si la situación es a la inversa, se va a complicar. Pero de cualquier manera pasa lo mismo también, pero es diferente con la donación de semen. Es mucho más fácil encontrar hombres que donen semen a que mujeres donen óvulos. Cosa que se está revirtiendo, porque en la actualidad y con la difusión que hay de todo el tema de la donación de óvulos, hace de que la cantidad de mujeres que consultan para ver cómo es el tema de la donación de óvulos y si calificarían para ser donantes es cada vez mayor. O sea, esa diferencia entre el género se ha ido cambiando en los últimos años también a todo nivel. Es decir, se está como igualando lo que es el óvulo con lo que es espermatozoide, lo cual es lógico que sea, porque en definitiva es lo mismo, pero bueno, lo aporta cada género lo suyo. Tengo varias preguntas para hacerte. ¿Se conocen donante y receptora? La donación es anónima, quiere decir eso de que no se conoce la donante y la receptora no se conocen. Hay situaciones que se plantean en las cuales vienen diciendo yo quiero que la donante de óvulos sea mi hermana, sea mi prima, sea una amiga. Claro. Hasta ahora nos pasó que siempre desestimaron de eso cuando uno les explica, porque cuando viene el diagnóstico, la primera reacción es mi genética, mi familia, mi entorno. Pero después lo pensás dos veces cuando y decís... uno se pone pensando unos años para adelante, son situaciones de conflicto que cuando uno se las hace ver, hasta ahora nos pasó que siempre desistieron y se recurrió a la donación anónima. Hay una cosa llamada el turismo reproductivo, que es consecuencia de que no en todos los países está permitida la donación de óvulos. Eso da para todo un capítulo que me gustaría que nos contaras desde tu punto de vista. Hay vacíos legales, por qué y dónde se prohíbe y por qué la gente viene, porque sé que aquí se puede hacer, y desde dónde viene. El turismo reproductivo es la pareja o la mujer que se traslada de un lugar para hacerlo en otro. Eso puede ser porque en el lugar donde ella está, las técnicas que necesita no son reconocidas legalmente y hay una ley que lo prohíbe. Puede ser porque determinada técnica no se hace en su lugar y tenga que viajar para hacerlo en determinado lugar. O tiene que ser también por el problema que muchas veces se presenta, que es un tema costos. En determinados lugares lo cubre la seguridad social, en otros lugares no, y en los lugares que no cubre los costos son diferentes. En Estados Unidos los valores son muy superiores a los nuestros, por lo tanto... Cuando la calidad es la misma, porque tenemos la misma calidad. Argentina está bien posicionada en general, pero uno siempre dice son los centros los posicionados y no el país, porque en todos los países hay distintas calidades de centros. Así que eso es a tener en cuenta, no es que tal país sea bueno y tal país no sea bueno. Dentro de cada país hay matices. Gracias, Sergio, nosotros ya volvemos.